Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Te libre de todo mal, de todo peligro, de toda situación riesgosa, incómoda y peligrosa. Te guarde de las acechanzas del enemigo y te mantenga bajo su cobertura, seguro, protegido y afirmado. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 31. La palabra de Dios dice así: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les sucedía. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Mis amados, hay un mensaje exclusivo. Hay un mensaje que es solo para los cercanos de Jesús. Y aquí tengo que hacer un paréntesis porque el deseo de Jesús es que todos le seamos cercanos. El deseo de Jesús es que todos vivamos en su derredor, que le rodeemos, que caminemos con Él, que pisemos tras sus pisadas, cada huella suya. Sí, este mensaje no es que sea un mensaje excluyente, pero sí un mensaje exclusivo para aquellos que tomaron una actitud diferente al llamado que Jesús hizo a su vida. Bueno, Jesús le dijo a alguien: ven y sígueme, y este le dijo: espera que papá muera para ir por esa herencia primero y luego te sigo. ¿Sí? Le dijo a otro: ven y sígueme, y ese hombre le dijo: deja que me vaya a despedir primero. Y Jesús le dijo: nadie que poniendo su mirada, quitando su mirada del arado, mira hacia atrás es digno de mí. Entonces, hoy muchos pretenden y quieren ser cercanos de Jesús, pero no están dispuestos a aceptar su llamado. Estos a quienes dicen los apóstoles, a los 12, son los apóstoles, aquellos hombres que cuando Jesús les llamó no cuestionaron su llamado, simplemente lo dejaron todo y le siguieron. En el Evangelio según San Juan vamos a ver la historia de Natanael, cuando le preguntan y le dicen que han con Felipe, le dice: he encontrado al Mesías. Y Natanael pregunta: ¿de dónde es el Mesías, Felipe? Y Felipe le dice: oh, de Nazaret. Natanael se sonríe, se burla y dice: oh, Felipe, estás mal. Estás mal, Felipe, no has leído, no has entendido. ¿Cómo se te ocurre que de Nazaret puede salir algo bueno? Pero cuando Jesús llegó y le habló a Natanael, Natanael no hizo ninguna oposición, no tuvo ninguna excusa, no hizo ningún reparo. Reconoció en aquel hombre de Nazaret al Mesías, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Entonces hay una gran diferencia entre la multitud de gente que acudía a Jesús y los que le eran cercanos. Y Jesús dirige este mensaje a sus cercanos, aquellos que son su equipo de trabajo. Óigalo bien. Y les habla en plural: vamos a subir a Jerusalén. Oh. Bueno, para ellos había llegado el momento del reino. Para ellos había llegado el momento de tomar la posición y la dignidad que le correspondía al Cristo, al Mesías, al descendiente de David.
es que era en Jerusalén donde se coronaban y se ungían los reyes de Israel y de Judá. Óigalo bien. Y cuando Jesús le dice, vamos a subir a Jerusalén, tienen que haberse conmovido las entrañas, aún las vísceras de cada uno de ellos. Y empezaron a imaginarse, a creer que sus sueños de grandeza, de poder, de dominio, pronto ya se harían realidad. Ya no más discursos, ya no más retórica. Ahora vamos a Jerusalén. Y Jesús le añade esta subida a Jerusalén. Se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y aquí tengo que hacer un paréntesis inmenso. Las cosas dichas por los profetas, las cosas que anuncian al Mesías, al Cristo, al Rey de Jerusalén, al Rey de Judá, sí, van mezcladas con la primera manifestación y la segunda, y entonces quienes no logran entender se confunden y tomaron generalmente lo que les era más atractivo. Hoy hay muchos que toman de la Biblia lo que les es más atractivo y dejan de lado lo que no les parece o lo que no logran entender. La mayoría de los seguidores de Jesús, mientras andaban con Jesús, habían tomado, aún los judíos de aquella época habían tomado las profecías acerca del Mesías, las que corresponden a la segunda venida, y dejaron de lado la primera venida. Es decir, las palabras proféticas de la primera venida. Y entonces miramos en el profeta Jeremías cómo anuncia, cómo habla del Mesías. Y lo dice así en el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, dice el profeta Isaías, que el Mesías sería despreciado, que sería desechado entre los hombres. Sería un hombre lleno de sufrimiento, de dolor, experimentado en maltratos, en humillación. Y muchos se burlaron de él, dice el texto: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Óigalo bien: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y su sepultura se dispuso con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Óigalo bien. Y podría seguir leyendo todo este capítulo
de Isaías 54. Pero aquí hay una palabra maravillosa. Ellos no podían entender, la mayoría, cuando Jesús les habló de esta manera de que subiría a Jerusalén. No comprendían realmente, óigalo bien, todo lo que sucedía. Y cuando Jesús les dice abiertamente, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, como lo acabo de leer ahorita, le matarán. Oye, entonces, ¿a qué vamos a Jerusalén? Este no es el Mesías que nosotros esperamos. Este no es el Mesías que los judíos esperan. Y de verdad que hasta hoy siguen confundidos en el pueblo israelita, el pueblo judío. Siguen esperando a ese Mesías diferente, a ese Mesías glorioso. Y desecharon, como dice la palabra, al Mesías sufriente, al Mesías que fue azotado, maltratado, humillado, al Mesías que fue escupido, al Mesías que fue asesinado. Pero a ese mismo que dice al tercer día resucitará. Dice la palabra que esos 12, esos exclusivos, no entendían, no comprendieron nada de lo que Jesús les estaba diciendo y les advertía. ¿Por qué no comprendían? Insisto, no comprendían porque se quedaron con las profecías acerca de la segunda venida del Mesías y no de la primera venida. De hecho, en el argot judío, el mundo judío no creía en primera y segunda venida, sino en una sola venida. Óigalo bien, pero Jesús dio a entender que su manifestación en los días en que Él se paseó por el templo representan la primera venida, su muerte, resurrección y ascensión al cielo, y posterior actos de Él desde el cielo a la tierra representan su segunda venida. Por eso ellos no podían entender, no cumplieron las palabras, y dice que estaban encubiertas para ellos y no podían entender lo que Jesús les decía. Pero sin embargo, cuando todo esto pasó, cuando Jesús murió y resucitó, ellos se entendieron. Y entonces la iglesia ya no pensó en que en el Jesús, en el Cristo, perdón, de la primera, sino que empezó a desear y anhelar el Cristo de la segunda venida. Es el Cristo que estamos deseando, es el Cristo que estamos esperando. ¿Sabe? El mensaje de la segunda venida de Jesús es para todos. Pero hay un grupo exclusivo que debe prepararse para la segunda venida, porque muchos hoy dicen ser cristianos y tal como los 12 no entendieron lo que pasaría cuando descendieran a Jerusalén con Jesús. Hoy muchos no entienden lo que sucederá en la segunda venida. De hecho, insisto, la tienen en poco. De hecho, insisto y persisto, no creen que Jesús venga por segunda vez. Óigalo bien. Jesús viene por segunda vez. Créalo o no, acéptelo o no, niéguelo si quiere, pero esto no impedirá que las palabras de la profecía de la Tanaj del Antiguo Testamento y las mismas palabras de Jesús y el anhelo del apóstol Juan y de toda la iglesia primitiva se cumplan en nuestros tiempos. Por eso Juan, terminando casi el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, invoca esta oración, eleva esta oración al cielo, después de ver toda la gloriosa manifestación de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Él lo dice así: ven, ven Señor Jesús. Yo no sé si está entendiendo de esta mañana, pero hay aquí una palabra que me dice a mí
Y te está invitando a ti a comprender que eres esa persona escogida, privilegiada, para apostarte, para caminar en la espera de esa segunda manifestación. Y entonces sabrás que el Jesús que fue llevado como cordero humilde al matadero en su segunda venida, ese mismo Jesús viene con un carácter diferente. Óyelo bien, te tomará, nos tomará. Aquellos que en esencia hemos aceptado su llamado como los discípulos, como los 12, y seguimos caminando con Él y perseveramos a la espera de esa segunda venida, de la manifestación desde el cielo a la tierra de nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.